Ándale. Hola, hola, iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí, pues Dios me da la oportunidad, ¿verdad?, de exponer su palabra. Y vamos a poner este estudio, la continuación de los frutos del Espíritu, que vienen en el capítulo 5 de Gálatas. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, ¿verdad?, que abra nuestro entendimiento, para que cuando escuchemos la palabra, la recibamos y la creamos, ¿ok? Entonces cerramos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, en este momento te damos todo tu pueblo, Señor, y tu servidora, Padre. Gracias por darme la oportunidad de exponer tu palabra, de hablar palabras de vida, Señor, a un pueblo sediento y hambriento, mi Rey. Sé tú en mi boca, Padre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Que sea tu palabra la cual es más viva y eficaz y entrará más cortante que una espada de dos filos, Señor. Yo te pido, Señor, para que abras los corazones, abras los sentidos espirituales de tu pueblo, Señor, para que crean tu palabra y caminen por ella, mi Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Pues bueno, vamos a seguir con la clase, la continuación de los frutos del Espíritu. La semana pasada nos habló nuestro hermanito Aarón y él ya nos habló de lo que es amor, gozo y paz, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a retomar de bondad hacia abajo, que es bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, en este momento vamos a entrar ya en el tema. Dice, todos los que desean vivir piadosamente, pues debemos orar para alcanzar estos frutos. El diseño de Dios para su pueblo no es simplemente perfeccionarnos ni hacernos mejores personas. El deseo de Él siempre será morar en nosotros. ¿Ok? Entonces, siguiendo el consejo de Él en Génesis 1:28, que Él bendijo al hombre y a la mujer y dijo: fructificad y multiplicaos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que fructificar, ser fructíferos, tener la vida de Cristo dentro de nosotros, luchar y esforzarnos, ser muy intencionales hasta alcanzarlo. Vamos a continuar con la bondad. No sé si algunos de ustedes se han preguntado qué es bondad. Entonces me fui al diccionario de la Real Lengua Española y encontré que una definición dice: la bondad es la inclinación a hacer el bien, es la amabilidad de una persona con respecto a otra, también es tener blandura y apacibilidad en el genio. La bondad es un esfuerzo intencional de buscar lo que es bueno para otro. La bondad es una acción que beneficia siempre a otros, no es para mí misma, sino para los demás. Con nuestros actos de bondad les hacemos saber a nuestros seres queridos y a los desconocidos también que nos preocupamos por ellos, que los queremos. Y muchas veces no es porque sea solo mi responsabilidad, es que es algo que tiene que emanar del corazón, porque Jesús nos amó a todos y se preocupaba por todos. El ejemplo más clarito que tenemos de bondad es en el Evangelio de Marcos 5:35-36. Cuando Jesús fue movido a bondad, había una escena de Jairo tenía una hija, entonces murió la muchachita y van y le dicen: maestro, tu hija, porque Jairo le pide a Jesús que vaya y ore por su hija para que sea salva. Y Jesús se entretiene con otra mujer. Entonces todavía no llega Jesús y le avisan al principal de la sinagoga, que era Jairo, y le dices: no, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Entonces en ese momento Jesús fue movido a compasión, y cuando él escucha que le están dando pues la triste noticia a Jairo, él le dice tranquilamente: no temas, sino cree solamente. Entonces él fue movido a bondad. Él tenía esa tendencia siempre a hacer el bien a los demás.
Ese fue un ejemplo claro entre otros que están registrados en los evangelios y en la escritura. En Nahum capítulo 1, 7 dice: el Señor es bueno, Él es refugio en tiempos difíciles y protector a los que acuden a Él. En Proverbios 11:15 encontramos más sobre la bondad, que nos dice: la mujer bondadosa se gana el respeto de los hombres, pero los hombres despiadados solo ganarán riquezas. Tú, dice en el versículo 17, tu bondad te recompensará o tu crueldad te destruirá. Tenemos ese libre albedrío, ¿verdad?, de escoger entre uno y lo otro, sabiendo que siempre la bondad va a llevarnos a cosas buenas, nos va a bendecir. En Romanos 11:22 encontramos: date cuenta que Dios es bondadoso, pero también es estricto. Entonces nos quedamos con ese fruto más desglosado, ¿no?, más desmenuzado. ¿Qué es la bondad? Siempre recordemos que es hacer el bien a los demás, ¿ok? Y Dios es bondadoso. El plan de Dios es que nosotros también alcancemos la bondad para con los demás. Seguimos con otro fruto, que es la fe, que también en otras versiones quiere decir fidelidad. Dice, chequé en varios diccionarios, en Google, en varios buscadores, y encontré esto. Dice que es el conjunto de ideas, es el conjunto de creencias de alguien o de un grupo o de toda una multitud. Es una creencia muy arraigada. Es la seguridad de que algo es cierto, es una convicción, es un convencimiento pleno, no hay duda. Eso es para el mundo, ¿no? Pero a la luz de la palabra, el apóstol Pablo nos define la fe en Hebreos 11:1 y nos dice que es pues la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio, dice, los antiguos, de tiempos antiguos. ¿Quiénes eran aquellos? Pues era Abraham. Fueron entre ellos, en el capítulo 11 nos habla de hombres. Hebreos 11:1 hacia abajo nos describe como que el salón de la fama, ¿no? Las personas que alcanzaron fe y están registradas en el libro. Entonces dice que por ella alcanzaron buen testimonio ellos. Entonces, si nosotros nos aferramos a la fe, también guardamos ese testimonio, ¿verdad? Lo creo firmemente. Dice, en otras palabras, había antes un gran predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, y era Charles Spurgeon, y él expuso que la fe es aceptar la grandiosa promesa de Dios contenida en la persona de su Hijo. Es tomar toda palabra de Dios y confiar que Cristo es nuestro Salvador. Él aseguraba que esa era plenamente la fe, ¿no? Creer toda palabra de Dios, aceptando a Jesús y poniendo toda nuestra confianza en Él, porque en ningún otro hay salvación ni vida eterna, solo en Jesús. Segunda de Corintios también nos dice que por fe andamos y no por vista. ¿Cuántas veces miramos muchas dificultades, ¿no? Emprendemos el camino de la fe y creemos que va a ser lo mejorcísimo. Sí, hay muchas satisfacciones, pero también hay muchas tristezas. Pero confiamos en esto, ¿no? Que por fe andamos y andaremos, no por vista, no por lo que ven mis ojos a corto plazo o a largo. Entonces dice que la fe, dice, es pues la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se aumenta cuando nosotros le damos chance o le damos esa oportunidad a Dios de exponernos a su palabra, de permitir que la palabra de Él penetre nuestra alma y hasta llegar al espíritu y discierna ahí todo pensamiento. Es ahí cuando la fe se va aumentando. También con las crisis, los problemas, las dificultades, también nuestra fe crece. Ahí se va formando una fe más sólida. En Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. No dice que es por obras, es por fe. Es por fe.
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una persona que comienza muy bien, pero termina otra vez en la carne, pues no agrada al Señor, ¿verdad? Él mismo dice que solo por fe. Y si retrocedemos, no lo agradamos. Entonces, creo que el pueblo cristiano o el pueblo de Dios, los que hemos creído en Él, pues tenemos esa convicción de ser obedientes y agradarle, ¿verdad? Porque me es necesario obedecer antes que a Dios que a los hombres. Entonces, tenemos que agradar al Señor y recordemos que una pieza muy importante es nuestra fe. En Hebreos 11 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que premia a los que a Él buscan. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, esa certeza que el Señor se agrada de aquellos que creen en Él, pero sobre todo que sabemos que existe, no nada más que lo hablemos de dientes para afuera, porque también pasa mucho en una porción que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces confesamos simplemente palabras, pero no están desde acá, ¿no? El corazón meramente no está con el Señor, y eso no es lo que Él quiere. Él quiere que realmente Él sea la abundancia de nuestra vida, ¿verdad? Porque de la palabra, de la boca del hombre, dice que sale todo lo que hay en su corazón. Lucas 6:45 nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces seguimos con mansedumbre. Pues en Wikipedia encontré esto, ¿no? Que la mansedumbre es la virtud moderada de la ira y de efectos desordenados por enojos sobre otras personas, obvio, no, a veces no nos enojamos con uno, sino es con el otro. La mansedumbre es una marca del discípulo verdadero. Tenemos que recordar esto, ¿no? Tenemos que ser mansos. Es un rasgo muy distintivo en los que creen en Jesús, y Jesús mismo enseñaba esto. En el libro de Mateo 11:29, Jesús estaba enseñando a sus discípulos, aquellos que seguían sus enseñanzas, y les decía: hey, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y también decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ahí está el reto, ¿verdad? Tenemos que aprender del maestro. Él decía: aprendan de mí. Él no fue un maestro egoísta o celoso. Él siempre compartía todo lo que sabía, y así tenemos que hacer nosotros. También Jesús les enseñaba a los discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también encontramos esto mismo en el Salmo 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Hay dicha para aquellos que tienen mansedumbre. Hay una bienaventuranza, el Señor lo aseguró justo en el Sermón del Monte. Ser manso tiene que ver con tener un sentido de humildad que surge cuando nosotros pasamos por un proceso muy fuerte, por una aflicción o por un quebranto. Ahí es cuando brota la mansedumbre, porque Dios nos quiebra totalmente, ¿no? Él quiere hacer otra persona de nosotros, pero es en esos valles de soledad donde Dios habla nuestra vida para darnos mansedumbre. Ser pacífico, humilde y sereno es no dejarse arrebatar por el cólera ni por algún motivo de enojo con los demás, como lo mencionaba. Este fruto lo debemos de anhelar todos y adquirirlo para aquellos que quieran imitar a Cristo. Un ejemplo clarito de quién fue una persona arrebatada por la ira o el cólera fue Moisés. En Moisés, cuando él acabó con la vida de un egipcio, dice que se percató que no hubiera nadie y lo esconde. Y él es nombrado como el hombre más manso de la tierra. Es irónico, ¿no creen? Como un hombre que acabó con la vida de otro, se le da ese título de manso. Pero así es. En Éxodo
2:12 nos dice esto, ¿no? Y lo vamos a leer. Y dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, porque él era hebreo. Aunque fue educado como egipcio y tuvo todos esos privilegios, fue un hebreo. Entonces él miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, él tenía arranques de coraje, de ira. Entonces también encontramos después en Números, me imagino que por el trato del Señor, ¿verdad? Y que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. En Números 12:3 podemos encontrar esa cita. Y ahí dice que él ya era manso. Porque dice, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces ahí podemos ver un ejemplo claro de un antes y un después de Dios. Claramente. Entonces, si eso pasó con esos hombres, pues obvio también nos pasa a nosotros, ¿no? Pero no podemos justificarnos, no, que mi coraje, no. O sea, orarle al Señor para que quite esas áreas en nuestra vida. Y por último vamos a ver lo que es la templanza, que es dominio propio o tener autocontrol. El dominio propio es un fruto del Espíritu, es algo que Dios quiere que sea muy característico en una persona. Tener dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y tus acciones o tu voluntad. Podríamos decir, más bien asegurar, que es cuando el Espíritu gobierna tu alma. Lo hemos aprendido los jueves. Entonces, y es cierto, ¿no? Es permitir que el Espíritu nos vaya guiando. Dice también que es cuando una persona se mueve ya por sus convicciones, por eso que él está seguro, no por la emoción, porque las personas somos muy emocionales. Ahorita tenemos ganas de algo, al rato ya no. Ahorita quiero una lap, al rato quiero una de escritorio. Y así estamos, bien volubles. Entonces, las personas que siguen a Cristo, pues nos tenemos que mover ya por una convicción, no por el sentimiento o la emoción. Mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, pues vamos a crecer en esa área, en el dominio propio. En Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo ya han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces sabemos que hay unas obras de la carne. El que no domina su propio cuerpo anda en obras de la carne. Y dice la palabra de Dios que son manifiestas y son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, enemistad, pleito, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera y orgías y semejantes cosas a estas. Dice, las cuales yo les amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay unas obras muy características, ¿no?, que las acabamos de mencionar. Entonces, el Señor nos ha dado el poder para poder gobernar esas obras de la carne, ¿no? Esos deseos pecaminosos que el hombre tiene, porque cada uno dice que es movido y es tentado por su propia concupiscencia, por su propio pecado que está allá adentro. Algunos de una manera y algunos de otro. Nadie puede lanzar una piedra y decir, yo no, porque en otra parte pues ya está frito, ¿no? Pudiera decirlo. En Timoteo podemos encontrar esta frase que yo creo que todos es una promesa que atesoramos. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Qué bello, ¿verdad? Él mismo en su palabra nos recuerda que ya nos ha dado el poder. Algunas veces no queremos iniciar, pero el poder ya está y lo tenemos que activar nosotros. Entonces también encontramos, dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer esas obras de la carne, las que ya acabamos de mencionar. En Proverbios 25:28 dice,
Como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. Como una ciudad desprotegida, dice, sin murallas es el que no puede gobernarse o controlarse. Así estamos nosotros a la intemperie, ¿no?, de caer en pecados. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu guiándonos. Entonces, ese es el último fruto y creo yo que es el más bonito de todos, ¿verdad? Porque algunos queremos, a veces en momentos queremos reaccionar mal, pero si le pedimos al Señor que dame dominio propio, entonces Él nos escucha. Y esto es todo para el día de hoy. Muchas gracias. Espero que esta palabra caiga muy bien en su corazón, en tierra buena y que dé fruto y permanezca. Gracias.